2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que las profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bendita la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Santo Padre, aleluya. Bien, amados, vamos a gustar de la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es un manjar, es maná del cielo, es algo que nosotros recibimos con agrado, que orienta a mano nuestro horizonte, que nos dice por dónde es que debemos ir, cuál es la ruta correcta. Entonces disfrutemos de ella todos unánimes. Les invito a que nos conectemos, que tengamos ahora en estos momentos ese momento de sintonía con Dios a través de su santa palabra. Y le estaré considerando el tema:
la esperanza recobrada. Bendito sea el Amén. Señor Jesús. Amados, este escenario que nos presenta la Escritura del camino a Emaús nos habla de una mezcla de fe y de incertidumbre. Bendito sea el Señor. El camino a Emaús es un camino de reflexión. Es la búsqueda en nuestro interior que busca una explicación razonable. Todas aquellas enseñanzas que Jesús le había dado a sus discípulos, todas aquellas prédicas, todos aquellos milagros, todo apuntaba a que esto era algo más allá de la razón y las expectativas humanas, que era trascendental, que era divino. Esto es una ruptura con la razón y la rutina y un encuentro cercano con lo divino y lo trascendental. Ese camino a Emaús, camino de reflexión, una mezcla, amado, de fe, de esperanza y tristeza, un cántico lastimero, una endecha, entiéndase por endecha, golpes del corazón, un sentimiento con golpes de corazón que hace nuestro corazón palpitar y que todo nuestro ser espiritual y cuerpo se estremezca de emoción. Bendito sea el Señor. Santo Padre, aleluya. Es un momento donde pareciera que retrocedemos en nuestra marcha hacia el punto de partida de la fe. Santo. Aquellos que hemos creído, si usted nos podemos imaginar, amado, después de esa palabra de vida, después de esa mano amiga, después de la sanidad, de la resurrección de los muertos, después de tantas obras y tantas palabras, amado, que el Señor había inculcado y que había hecho, que había caminado por aldeas, por poblados, por ciudades, dejando a su paso un camino de esperanza, de sosiego, de refrigerio, de amistad, de justicia, comprensión, de empatía, de todas esas cosas hermosas que tienen, Santo, mi Dios. amado, y que hacen del alma algo particular. Santo, Después de todo eso, amado, Santo, mi Señor. vemos a dos de sus discípulos que van de regreso a Emaús. ¿Cuántas preguntas no llevarán en su mente? ¿Cuántas cosas no pasarían por su mente? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tenían una mezcla de tristeza y de fe. Y es característico de nuestra condición humana. ¿Acaso nosotros no tenemos esos periodos, amados, de mezcla de fe y muchas veces de desesperanza? De retroceder a donde comenzamos, de volver al principio donde comenzamos a nosotros a creer y a enfocar nuestra vida hacia un punto en particular que nos ha de traer refrigerio a nuestra alma, que nos llena de convicción, que nos trae alegría, que nos muestra un horizonte a seguir. Pero ¿cuántas veces ese horizonte a seguir se esconde en la bruma de la tristeza? En este caso, ¿qué son esas cosas que ustedes platican entre vosotros? Y ellos iban tristes, ellos iban desesperanzados, pero conservando la esperanza de Jesús, aquel varón profeta que hizo milagros entre ellos
que habló con poder delante de Dios y de parte de Dios, y que tenía, amado, la aprobación del pueblo, que le escuchaba y que recibía sus enseñanzas y sus milagros y sus bondades y sus misericordias y su justicia, donde Dios iba encarrilando a la humanidad hacia la eternidad por el camino de Emaús. Era necesario un retroceso, un retomar nuevamente la esperanza. ¿Cuántos pensamientos convulsaban en su interior y en sus mentes? Santo Padre, aleluya. Todo lo que se le había enseñado pareciera que se diluía, amado, pareciera en la bruma de la incertidumbre. Lo que ya se había aceptado por fe, ahora pareciera un enigma. Hay tantas cosas que nosotros tenemos, amado, la bendición de que el Señor nos ha dado la esperanza, la fe, nos ha dado intelecto, sensibilidad, voluntad, salvación, nos ha dado principios éticos y morales. Pero eso no quiere decir que en algún momento determinado de nuestra vida nosotros no pasemos también por sentimientos de tristeza que nos afligen, que nos entristecen y que diluyen de alguna manera, amado, todo lo que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana, finita, mortal, que nos enfrenta a nuestras realidades inmediatas o a largo plazo. Mas, sin embargo, en ese caminar, en ese retroceder al principio, en ese retroceder nuevamente a Emaús, pues vamos a regresar, como hicieron los discípulos cuando fueron y retomaron sus redes. Pues vamos a pescar. Retomaron de alguna manera su ritmo de vida, pero ya ese grande evento de la resurrección de Jesús había tenido efecto. Y eso marcaría la historia de la humanidad, de una, y no solamente de la humanidad, del universo entero, de una vez y para siempre. Y Jesús llegó al encuentro de ellos, porque cuando llegan los momentos de incertidumbre, Jesús llega a nuestro encuentro. Santo, mi Dios. ¿Y cuántas veces ni nos percatamos? Hay momentos que Jesús está a nuestro lado y nosotros vamos de camino a Emaús y no le reconocemos, porque tenemos nuestra mente, amado, enfocada en lo que parecía ser y no fue. Mas, sin embargo, en estos momentos Jesús se le acerca y con su amable característica de escuchar, porque qué bonito, amado, es nosotros aprender a escuchar. De repente son cosas que a veces nosotros las pasamos desapercibidas. En ocasiones alguien nos habla, un hermano, una hermana, un amigo, un vecino, y no sabemos escuchar. Y en ocasiones alguien lleva un rato hablando con nosotros y nosotros lo que estamos pensando, ¿qué hago y cómo yo le voy a responder? Buscando cómo yo le voy a responder, buscando y escribiendo un párrafo para usted responder. Escucho yo, por favor. Debemos aprender a escuchar. Santo. Si queremos, amado, tener
eficiencia en lo que es nosotros transmitir sentimientos nobles de pureza, de verdad, de nobleza, afables, de empatía. Tenemos que aprender a escuchar. Y Jesús nos enseña en este pasaje bíblico que Él se acerca a ellos y aunque pasa desapercibido, Él les escuchaba. ¿Qué pláticas son esas que van hablando entre ustedes? Y Jesús escuchó. Permita el Señor que nosotros aprendamos a escuchar. Y después que nosotros escuchemos, entonces, con mucha sabiduría impartida por el Espíritu Santo de Dios, demos una respuesta sabia. Ahora, si no sabemos lo que vamos a responder, mejor callemos. Porque a veces decimos disparates. Válgame cuántos disparates yo no le he dicho en mi vida. Y lo que lamentablemente diré. Pero, amado, debemos evitar hasta donde sea posible, pues de seguir diciendo disparates. Porque somos un caudal de disparates. Y pareciera que no, pero no podemos negar que hay momentos que por ser ligeritos decimos lo primero que se nos llega a la mente. Y esto no es asunto de decir lo primero que se nos llega a la mente. Ni esto no es el lugar para improvisar. Esto es asunto de cuando tratamos de vida, de sentimiento, de emoción. Cuando se trata, amado, del reino de los cielos, nosotros debemos tener conciencia clara de lo que vamos a decir está bien, muy bien pensado. Porque las palabras tienen efecto sobre las vidas. Y pueden tener un efecto positivo como pueden tener otro negativo. Y hay quienes en algún momento vienen arrastrando desde su niñez palabras, gestos, amados, situaciones, articulaciones que han sido víctimas o que hemos sido víctimas de ellas y las venimos arrastrando como una mochila que siempre nos acompaña. Pero hay que llega el momento en que nosotros debemos soltar la mochila y no volverla a coger. No, porque sabe usted una cosa, nosotros llegamos a la casa del Señor aquí y llegamos con muchas cargas. Nuestra mochila está llena de muchas cargas, de mucho peso. Por eso que Jesús nos dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Y llegamos y aquí en la casa del Señor soltamos nuestra mochila, se la entregamos a Dios. ¿Verdad que usted se siente cómodo y liviano cuando se suelta la mochila? Entonces, ¿por qué cuando salimos de aquí le echamos mano de nuevo y nos la llevamos para la casa? Y ustedes que dicen, pero suena jocoso, pero se ha dado el caso de que eso pasa. Seguro que sí. Dios me ha quitado la mochila y yo insisto en llevármela para casa de nuevo. Para que Dios vuelva y cuando llegue de nuevo el día del servicio, pues yo con la mochila de nuevo. Mira, pues deja la mochila, suéltala ya. Y no solamente suelta tu mochila, ayuda al que está a tu lado a soltar la suya. Porque es que a veces nos hemos encariñado tanto con la mochila, amado, que la llevamos a todos lados. Pues cuando Jesús llega a la vida nuestra y nos recuerda que ya la obra está consumada, que ya no hay momento para retroceder, que ya no hay que regresar a Emaús, que ya hay que entender que esto era un proceso que había que asimilar y que había que de alguna manera vivir para poder transmitir a otros lo que era necesario. Mientras el centro de la conversación giraba en torno de Jesús, Jesús se hizo presente y caminaba con ellos. Porque, amado, cuando nosotros invocamos
la presencia de Jesús, Él se hace real en nosotros y camina con nosotros. Y lo que nosotros no vemos, Él lo ve por nosotros. Pero era necesario que sus ojos en este momento en particular estuvieran velados. Era necesario por el momento. Cleofas, uno de ellos, narra los acontecimientos, da un perfil, amado, muy claro de lo que fue Jesús y lo que prometió Jesús, lo que se esperaba de Jesús y lo que estaba aconteciendo hasta el momento. Jesús el Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios y del pueblo. Llega un momento, amado, en que esa descripción, ellos vuelven a retomar su esperanza y su fe. Esto era un escenario que ellos mismos tenían que pintar. Esto era un escenario que ellos mismos tenían que vivir y compartir entre ellos. Y cuando ya el camino estaba por terminar y llegar a Emaús, allí, amado, Jesús hizo como que se levantaba y le dijeron: ya el día termina, quédate con nosotros. Que se quede Dios con nosotros en cada momento de nuestro caminar a Emaús. Santo Dios, aleluya. En cada retroceso, en cada situación. Quédate con nosotros, Señor. Es la oración que nosotros le hacemos a Dios. Quédate con nosotros en nuestro hogar. Quédate con nosotros en nuestro matrimonio. Quédate con nosotros en la esencia de lo que somos. Quédate con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con la familia extendida. Quédate con nosotros, con nuestros hermanos que amamos y que nos aman. Porque tú estás con nosotros, nosotros haremos lo propio. Tristezas, llegarán tristezas. Mas sin embargo, si nosotros entendemos la esencia de la presencia de Dios quedándose con nosotros, nosotros vamos en la dirección correcta. Es, amado, el resultado total, la suma total de todo lo prometido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque hay cosas que todavía están por cumplirse, pero es la suma total de todo. ¿Dónde se suma? Se suma en el Gólgota. Esa es la ecuación perfecta. Ahí cuando el Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ahí cuando Él entrega su espíritu, su alma al Padre, ahí es donde verdaderamente se traza el camino hacia la eternidad. Bendito sea el Señor. Santo. Permítale, Señor, que todo nuestro caminar sea como ese camino, hermanos. Que cuando menos a esos discípulos se lo esperaban, el Señor se le apareció. Muchas veces hemos pensado, la tristeza de alguna manera nos hace de alguna manera pensar que de alguna forma estamos alejados, que estamos apartados de una situación de nuestra relación con Dios. El que eso pase no quiere decir que el Señor no está con nosotros, porque era necesario que esto sucediera.
Era necesario que estos hombres regresaran a Emaús. Pues vámonos de nuevo para Emaús. Era necesario que ellos pasaran por ese proceso de tristeza y de incertidumbre, porque era necesario también que ellos comprendieran que en el momento de más tristeza e incertidumbre, el Señor Jesús se aparece a uno en el camino. Santo Dios, aleluya. Y le explica los misterios del reino de los cielos. Que Dios me lo bendiga, amado mío. Muchas gracias por su atención. Santo Padre, aleluya.